Hola amigos, soy Alessandro Cifuentes y hoy les doy la bienvenida al sexto programa de Realidad Mundial. El día de hoy continuamos con la misma temática del video pasado, pues ampliaremos las últimas novedades sobre el lado de Rusia. Pues en este caso les informaré sobre la reciente muerte de Alexei Navalny, quien era el principal opositor de Vladimir Putin. Alexei Navalny tenía 47 años cuando el pasado 16 de febrero se comunicó que falleció dentro del Lobo Polar, nombre con el que se le conoce a la prisión de máxima seguridad donde estaba recluido. ¿Qué importancia tenía Navalny dentro de la oposición rusa contra Vladimir Putin? ¿Cuál es el perfil político que se tenía sobre este personaje y por qué es que terminó falleciendo dentro de una cárcel? Navalny empezó su trayectoria política en 1999, apenas a los 23 años, formando parte del Partido Liberal de su país. Su aparición en las primeras planas se dio en diciembre de 2011, cuando denunció irregularidades y fraude en las elecciones legislativas y utilizó su cuenta de Twitter para pedirle a la ciudadanía que protestaran al respecto. Frente a este acto opositor, Putin mandó arrestar a Navalny y le ordenó pasar 15 días en prisión. Con Navalny injustamente tras las rejas, se organizaron masivas protestas en Moscú que reunieron a casi 100.000 personas. Las cosas se complicaron aún más para Navalny cuando en el 2013 la justicia rusa lo encontró culpable de malversación de fondos y lo condenaron a 5 años de prisión. Sin embargo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea se pusieron del lado de Navalny, pues indicaban que el proceso estaba influenciado por intereses políticos y que se estaba violando el artículo 18 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En este punto, Putin, personificando al gobierno ruso, y Navalny, encarnando a la oposición, se sumirían en una guerra política sin cuartel. Se dictaría una pena de 3 años y medio por los temas financieros, pero inesperadamente se dio un permiso para que el opositor participara de las elecciones a la alcaldía de Moscú. En dichos comicios, Navalny quedaría en segundo lugar, obteniendo el 27% de los votos. El ganador sería Sergei Sobyanin, aliado del presidente Putin. Pese a la derrota, el resultado fue considerado un éxito si se tomaba en cuenta que durante la campaña Navalny no tenía acceso a la propaganda en televisión estatal y solo dependía de las redes sociales y el boca a boca. Fue en este año 2013 cuando el opositor soltó la siguiente declaración frente al juez que dirigía su proceso por malversación de fondos. Destruiré al Estado feudal que se está construyendo en Rusia. Destruiré el sistema de gobierno donde el 83% de la riqueza nacional es propiedad de un 0,5% de la población. Así, se llegaría al año 2017, cuando en un nuevo proceso judicial, el rival de Putin recibió una sentencia suspendida de 5 años. Navalny declararía que el juicio era una farsa y que la intención de sus enemigos era vetarlo de las elecciones de 2018. Este supuesto objetivo de Putin y compañía sería conseguido, pues Navalny no podría participar del proceso electoral. Navalny entonces acusaría a Putin de estarle chupando la sangre a Rusia y haría acusaciones aún más graves cuando en 2020 denunció un intento de envenenamiento en su contra. Fue en agosto del 2020 cuando el tema del envenenamiento contra Navalny indignó a gran parte de la población rusa. El opositor de Putin se encontraba volando sobre Siberia cuando de un momento a otro se desplomó y quedó inconsciente. ¿Cómo siguieron evolucionando las tensiones entre Navalny y Putin luego de este hecho? Tras desmayarse en pleno vuelo, Navalny fue llevado de emergencia a un hospital en Omsk. El opositor cayó en coma y una organización humanitaria alemana pidió a los funcionarios rusos que Navalny fuera trasladado a Berlín para que reciba un mejor tratamiento médico. Ya en Alemania, el gobierno de dicho país reveló que unas pruebas realizadas a Navalny mostraban signos inequívocos de envenenamiento por el agente nervioso Novichok. Curiosamente, este químico es el mismo por el que casi mueren envenenados el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en 2018. Pese a que Putin aceptó que el Estado tenía bajo vigilancia a Navalny, rechazó tajantemente cualquier participación en el ataque sufrido por el opositor y manifestó que la vigilancia se debía a que su enemigo tenía presuntos vínculos con espías estadounidenses. La polémica llegó cuando un equipo periodístico publicó los nombres de agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso que presuntamente habían participado del envenenamiento por orden del gobierno. De hecho,
Una vez recuperado, Navalny se haría pasar por un agente del Servicio Federal de Seguridad y en una llamada con uno de los agentes señalados grabaría una presunta confesión. Finalmente, la Unión Europea sancionó a 6 funcionarios rusos acusándolos de participar directamente del atentado. Ya en febrero de 2021, un tribunal de Moscú encarceló a Navalny por violar los términos de la sentencia suspendida de 2014. El argumento era que el opositor no se había presentado periódicamente a la policía durante el 2020. La defensa de Navalny argumentó que esto era absurdo, pues en ese periodo de tiempo el acusado se encontraba recibiendo tratamiento médico en Berlín por el intento de envenenamiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Navalny debía ser liberado inmediatamente, pero desde Rusia se rechazó esta decisión. Navalny entraría en huelga de hambre durante 24 días, hasta que su equipo legal y médico le ordenaron comer para mantenerse con vida. La situación se agravaría en 2022, cuando le incrementaron la sentencia a 9 años por más cargos fiscales. Luego, ya en 2023, recibiría 19 años más por formar parte de organizaciones extremistas, organizaciones que iban en contra del régimen de Putin. Previo a esta sentencia, Navalny diría que lo estaban sometiendo a una justicia estalinista totalitaria. Por la última sentencia, lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad, donde terminaría falleciendo en circunstancias más que sospechosas. Tras una lucha incansable por oponerse al régimen de Putin, Alexei Navalny terminaría falleciendo en prisión, dejando un legado de rechazo total a las ideas y al accionar del presidente ruso. ¿Qué es lo que se sabe sobre el deceso? ¿Cómo es que esto va a repercutir en el desarrollo político de Rusia como país? Y sobre todo, ¿tendrá la muerte de Navalny algún impacto en la guerra entre Rusia y Ucrania? El pasado jueves 22 de febrero, la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, reiteró que ella culpa al presidente Vladimir Putin por la muerte de su marido. Navalnaya exhortó a los medios de comunicación a no dejarse influenciar por los comunicados oficiales del gobierno respecto al asunto. De manera oficial, se tiene un informe médico que fue mostrado a la madre del difunto político. En este informe se señala que las causas de la muerte fueron naturales. La versión del servicio penitenciario de la cárcel donde se produjeron los hechos indica que Navalny estaba dando una caminata cuando de repente se sintió mal y de un momento a otro perdió el conocimiento. De hecho, se categorizó el deceso como muerte súbita. Se tienen reportes que indican que el servicio de salud trató de reanimar a Navalny por más de media hora. En un inicio, se le había negado a la madre la posibilidad de ver el cuerpo de su difunto hijo, pero finalmente se le concedió ese derecho. Sin embargo, la madre denunció lo siguiente sobre el caso. Me chantajean y establecen condiciones sobre dónde, cuándo y cómo se debe enterrar a Alexei. Empezaron a amenazarme. La polémica sobre la muerte del opositor de Putin no acaba ahí, pues la familia ha denunciado además que el propio comité investigador del deceso busca enterrar el cuerpo en secreto. Por su parte, como era de esperarse, desde el gobierno no se pronuncian de manera clara respecto al hecho, y los altos funcionarios se rehúsan a profundizar en el tema. Con el fallecimiento de Navalny, Rusia se ha quedado sin una figura que enarbole las banderas de la máxima oposición a Vladimir Putin. El presidente se ha quedado sin el enemigo interno que cuestionaba su autoridad, su ideología y sobre todo sus acciones. De cara al futuro, parece poco probable que la muerte se siga esclareciendo, porque esto podría revelar un presunto involucramiento del gobierno. Respecto a la guerra contra Ucrania, esa noticia muestra una inestabilidad del lado ruso, pues con la gente en contra, defendiendo la idea de que Navalny murió producto de un atentado, el gobierno será cada vez más cuestionado. El panorama político de Rusia vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Las críticas contra el gobierno seguirán y por el momento es preciso decir que el país se ha quedado sin un líder que desafíe a Putin y que busque un cambio en la forma de manejar el Estado. Los ciudadanos rusos que se oponen desde las sombras y el anonimato a las ideas de Putin y compañía estarán a la espera de la aparición de una nueva figura opositora que critique abiertamente las cuestionables decisiones del presidente ruso. Espero que con este video hayan podido comprender la importancia que tiene la muerte de Alexei Navalny para la política rusa. Esperemos que con el paso del tiempo se pueda seguir esclareciendo más este deceso y que sobre todo su cuerpo pueda obtener una digna sepultura para que su alma pueda descansar en paz. Con esto termina el video del día de hoy. Ya saben que si les gustó me pueden regalar su like y una suscripción, que con eso me apoyan muchísimo.
También me pueden seguir en Instagram, donde me encuentran como Piero-Alessandro con doble S-Cifuentes. Yo soy Alessandro Cifuentes y esto fue Realidad Mundial. Que en paz descanse Alexei Navalny.